¿Qué pensaría Louis Vuitton al ver que la empresa que creó de la nada, con tanto esfuerzo, el día de hoy quema sus productos no vendidos al final de temporada para que sus precios no disminuyan y evitar falsificaciones? ¿Qué opinión tendría al respecto? Después de haber vivido en la pobreza, de levantar un negocio devastado por la guerra, después de superar tantas dificultades, eso nunca lo sabremos. Pero vamos a remontarnos a los inicios. En 1821, en Francia, nació Louis en una familia de escasos recursos, en la cual se batallaba día a día para poder tener el sustento mínimo y necesario para sobrevivir. Fue una infancia muy sacrificada, trabajando en el campo junto a su padre de sol a sol. Se desconocen pruebas de que el pequeño Louis haya recibido algún tipo de educación oficial. La situación ya era desafiante, pero iría de mal a peor. Cuando tenía 10 años, repentinamente fallece su madre. Y su padre rápidamente abrió su corazón. La madrastra de Louis sería una pesadilla. Le haría la vida imposible. Hasta que llegaría un momento cuando él tenía 13 años que decidió cambiar su vida para siempre. En la oscuridad de la noche abandonó su hogar sin previo aviso y emprendió un largo camino a pie hacia París, sin contar con recurso alguno. Dormía en donde podía, a la merced de la noche, y sobrevivía haciendo trabajos casuales a cambio de comida o por unas pocas monedas. Del total aproximado de 470 kilómetros que separan su ciudad natal de la gran capital, le llevó 3 años completarlos. Una vez llegado a París, comenzó a buscar trabajo incansablemente hasta que por fin llegaría a su gran oportunidad. Fue un fabricante de maletas. En el taller confeccionaba equipajes a medida para sus clientes, realizando un trabajo artesanal en el cual Louis podía poner en práctica todas sus habilidades y conocimientos que había adquirido en los tiempos difíciles. Rápidamente pudo demostrar que era un joven muy habilidoso con las herramientas y poco a poco fue ganando su lugar en la empresa, rodeándose de la clase alta parisina. Aprendió el oficio al máximo hasta que decidió emprender su propio negocio de baúles. A la edad de 33 años, inició su propia empresa. Se había dado cuenta de que había un gran problema en los equipajes de la época, que tenían la parte superior redondeada en forma de cúpula para que cuando lloviera el agua corriera, y debido a estas formas era muy difícil de apilarse y trasladarse. Así que creó sus baúles con la parte superior plana, utilizando otros materiales, y como resultado una maleta más eficiente, compacta y práctica. Inclusive la última emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, que estaba casada con Napoleón III, fue una fiel clienta de él, que le sirvió como una gran propaganda debido a los viajes que realizaba con su equipaje. Y Louis comenzó a recibir pedidos de miembros de la realeza de países lejanos. Con los avances en los medios de transporte, viajar era más accesible y mucha más gente necesitaba de valijas. Louis había pasado de la pobreza a vender sus creaciones a la realeza y contar con una innumerable cantidad de clientes fieles. Fueron años dorados para la empresa hasta que llegaría la caída y la vida le golpearía nuevamente. En 1870 estalló la guerra franco-prusiana y tuvo que huir rápidamente, dejando su negocio a la merced del destino. De un día para el otro tuvo que vivir en un refugio con miles de personas. Fueron tiempos muy difíciles. Finalmente la guerra terminó y pudieron volver a las calles. Se dirigió a ver qué tan grave era la situación en su fábrica. Era irrecuperable. Todo estaba en ruinas. Habían desvalijado por completo las instalaciones. Todo por lo que había trabajado su vida ya no estaba más. En lugar de rendirse, decidió utilizar sus pocos ahorros para reconstruir su negocio. Pero la vida da vueltas. Y con tanta gente desplazada por la guerra, había más locales libres, disponibles a un muy buen precio. Así que decidió abrir su tienda en un lugar mucho más estratégico de París, al lado de la estación, muy cerca de posibles clientes. Su negocio resurgió de las cenizas,
trabajó en su tienda de París hasta sus últimos días. Su hijo tomó las riendas de la empresa, que también tuvo sus propios desafíos. Otros fabricantes comenzaron a falsificar sus productos, hasta que en 1896 George Vuitton creó el logo de la marca para que fuera más difícil de imitar, y además agregó un nuevo candado antirrobos, que eran muy difíciles de robar. Este fue otro avance revolucionario en las valijas. Incluso desafió al artista del escapismo e ilusionismo Harry Houdini a que intentara abrir una de estas nuevas cerraduras, pero él nunca aceptó el desafío. Aún no aceptando el reto, fue una gran publicidad para la marca. George Vuitton dejó este mundo en 1936. La empresa pasó a manos de su hijo Gaston, que se hizo cargo de la empresa en un momento muy difícil: la Segunda Guerra Mundial. Los contratos se cancelaron. La única forma que tenían para salvar a su negocio era asociarse con la Alemania nazi. Tuvieron una glamorosa tienda en la planta baja de un importante hotel durante todo el régimen nazi. Otras marcas se vieron obligadas a cerrar por no colaborar con el régimen alemán. Evidentemente, la empresa se avergüenza de esta parte de la historia, pero alegan que Gaston hizo lo necesario para que la compañía sobreviviera. Tras la muerte de Gaston en 1970, el yerno Henry tomó el control y fue el encargado de llevarla a otro nivel. La introdujo dentro del mercado de valores y se asociaría con otra empresa de bebidas de lujo. Juntos formarían un nuevo conglomerado. En teoría, les permitiría compartir recursos y crecer más rápidamente, pero por desgracia, tras la fusión no se llevaron bien. Así que Henry le pidió ayuda a un corredor inmobiliario de confianza que lo ayudaría a gestionar esta situación, Bernard Arnault, pero no sabía que se estaba cavando su propia tumba. Bernard compró en secreto más del 40% de las acciones de Louis Vuitton y buscó el apoyo de la otra empresa asociada. Al enterarse de esta situación, Henry se sintió traicionado por el hombre que él mismo había introducido en su empresa y llevó a Arnault a los tribunales, exigiendo que dejara de poseer las acciones de la compañía, pero los jueces no le dieron la razón. Henry estaba tan enfadado que decidió dejar de formar parte de la empresa, y por primera vez en más de 100 años nadie de la familia estaba involucrado con la marca, y al día de hoy Arnault es uno de los hombres más ricos del mundo. Louis Vuitton desde tan temprana edad tomó la decisión de cambiar su vida y emprender ese camino incierto hacia París y construir su negocio desde cero e incluso resurgirlo de las cenizas. La compañía surgió en la Revolución Industrial Francesa, vio la caída del último emperador de Francia, la construcción de la Torre Eiffel, sobrevivió a 3 guerras entre varios sucesos más. La marca actualmente lleva 170 años en el mercado. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse para no perderse una nueva entrega de Según Guille. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.